Siempre te esperé, capítulo 31. Candy había terminado de leer la carta de Terry más rápido de lo que había tardado en abrirla. ¡Qué carta tan corta! No, definitivamente no podía llamarla una carta. Lo que acababa de leer era una simple nota. Pero, ¿por qué Terry querría decirle algo así? ¿Con qué propósito? No solo era corta, sino que también bastante falta de sentimientos. No que le extrañara, la verdad. Al menos la había llamado querida Candy en vez de Tarzán pecoso. O sea que se había prometido a sí mismo escribirle un año después de su separación. ¿Para qué? Tal vez para asegurarse de que estaba bien. Era de pensarse que si no envió la carta en aquel entonces, había sido porque quien no estaba bien era él. Posiblemente fue la época en la que actuaba borracho en ese teatro de actores ambulantes. ¿Y qué era lo que lo había impulsado ahora a por fin unir tinta con papel y enviarla? ¿El que hubiera obtenido el papel protagónico en Hamlet? ¿O el enterarse de que Albert era el tío William? Lo más sentido de esa nota era definitivamente el final. Aquellas palabras de despedida que le había dicho en esas escaleras del hospital seguían teniendo validez para él. Nada había cambiado. Deseaba su felicidad. Para ella las cosas habían cambiado mucho, pero a la vez, en ese aspecto tampoco había cambiado nada. Ella también deseaba su felicidad. Candy esbozó una ligera sonrisa y dobló la misiva, guardándola de nuevo en el sobre. Albert no sabía si debía preguntar algo o no. La carta, o nota, había sido tan corta que en realidad no había podido ver muchas emociones reflejadas en el rostro de Candy mientras la leía, pero obviamente, siendo él un caballero y siempre respetando su privacidad e individualidad, no podía preguntarle de qué trataba. ¿Todo bien, Candy? Optó por preguntarle. Candy asintió ligeramente con la cabeza y levantando su mirada humedecida, se topó con los ojos expectantes de Albert, mientras una lágrima traicionera rodaba por su mejilla. Él le sonrió tiernamente, extendió su mano acercándola con delicadeza a su rostro, limpió la lágrima con su pulgar y, sintiendo de nuevo la suavidad de su piel, alargó por unos segundos el momento. Ella le devolvió la sonrisa y le contestó sinceramente. «Todo bien». En verdad me alegra no verte llorar como antes. Mis ojos están húmedos de nostalgia, Albert. Solo eso. Terry ya no me duele. Es solo un hermoso recuerdo y me llena de alegría el saber que ha regresado a Broadway. Espero que también haya vuelto con Susana. Sí, he leído en los periódicos que ellos están juntos. Y, bueno, se rumora de un supuesto compromiso. ¡Qué alegría! Ella lo ha dado todo por él. ¿Recuerdas esa carta que me envió después de que regresé de Nueva York? Creo que sí te la mostré. La recuerdo vagamente, sí. El sueño de Susana desde que era una niña había sido la actuación y había renunciado a muchas cosas para alcanzarlo. Cuando pasó lo del accidente, ese sueño prácticamente se le escurrió de las manos por salvar a Terry. Así de grande fue su amor que no le importó darlo todo por él. Me alegro que estén juntos, pero me entristece el que no pueda ya hacer de su sueño de actuación una realidad. ¿Sabes, Candy? He leído también que Susana está escribiendo música para teatro y ha tenido bastante éxito. Tal vez no es exactamente lo que ella planeó para su vida, pero creo que escuchar música de su autoría en los escenarios llenará de algún modo ese vacío que puede haberle dejado el no poder actuar más. Y claro, pienso también que el ayudar a Terry a repasar sus guiones y el verlo tener éxito en general puede ser también para ella una forma de vivir vicariamente su sueño de ser actriz. Tienes razón. A los dos les apasiona el teatro por igual. En verdad me alegra que las cosas entre ellos parezcan ir mejor y que Terry pueda volver a los escenarios con un papel tan importante. Y bueno, no hablemos más de ellos. Dime, ¿tú cómo has estado? Muy ocupado, la verdad. Ahora con la presentación me he convertido en lo que nunca quise ser, una figura pública. Me gustan los negocios, no por nada llevo el apellido Harley, pero en definitiva me gustaría llevar una vida mucho más tranquila y privada. Si por mí fuera, hubiera sido feliz con ser un lavaplatos y quedarme a vivir contigo en la casa Magnolia, aun si eso hubiera significado nunca recuperar la memoria. Le dijo mirándola tiernamente. Candy no pudo evitarlo. Albert, a pesar de ser quien era, se veía totalmente vulnerable al decir esas palabras, y sin pensarlo alargó su mano para tocar la de él, tratando de transmitirle su seguridad de que todo estaría bien.
Pero justo en el momento en que él estuvo a punto de cerrar su mano sobre la de ella, Candy reaccionó retirándola de pronto, aunque no bruscamente. No podía bajar la guardia. Aún no estaba preparada. Así que, tratando de aligerar el momento, dijo: «Y bueno, el tío abuelo William jamás podría ser un simple lavaplatos». Candy, ya te he pedido antes que no me llames así. «Pero eso es lo que eres», Sí, bueno, le dijo mientras suspiraba con frustración. dime, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? «Nada, de verdad. No tengo nada que perdonarte. Y entonces, ¿por qué me torturas? Es una pequeña venganza». Mmm, si eso es lo que me gano por no decirte la verdad cuando debí hacerlo, parece que no me va a quedar otra más que aguantarme. ¿Sabes? Tal vez ayudaría si empezaras a ser sincero conmigo. Candy, siempre he sido sincero contigo, pero entiendo lo que dices. Y créeme que de ahora en adelante compartiré contigo más sobre mí. Eso me suena a cuando me pediste que compartiéramos todo, y sin embargo... Y sin embargo me fui sin decirte nada y sientes que te engañé. Pero soy el mismo, Candy. Ese Albert que tú conoces es realmente lo que soy. Pero te contaré más sobre mí y verás que me ganaré tu perdón a pulso. Ya te dije que no tengo nada que perdonarte. Tú has hecho tanto por mí. ¿Ah, sí? Pues entonces demuéstrame que no tienes nada que perdonarme dándome un abrazo. ¿Un abrazo?, preguntó Candy sorprendida. Sí, en un par de días es mi cumpleaños. ¿O me dirás que ya lo has olvidado? Oh, Dios mío, es verdad. No te compré nada para festejarte, pero no sabía que vendrías. Aparte, ¿qué puedo regalarle al tío abuelo que él no tenga ya?, dijo guiñándole un ojo. Y dale con lo del tío abuelo. Y ya que me preguntas, pues te digo de nuevo, con un abrazo tuyo antes de irme me conformo. Albert se paró de donde estaba sentado sobre el césped y le extendió la mano a Candy para ayudarla también a levantarse. La expectativa era mutua, pero él estaba convencido de que por más que quisiera un mayor acercamiento, debía irse con pies de plomo si quería llegar lejos. Candy lo vio a los ojos y parecía rogarle con la mirada que no hiciera nada más que abrazarla. Aún le costaba conciliar su nueva identidad con el hombre que ella había conocido, y más aún con el hombre de quien se había enamorado. Albert la entendió, y con solo mirarla la hizo sentirse confiada. Ella abrió los brazos, se acercó y rodeándolo por la espalda le dijo con voz suave: «Feliz cumpleaños, Albert», Gracias. contestó él en su oído, acariciándola con su voz, y después de extender el abrazo solo un poco más de lo normal, se separó. «¿Qué vas a hacer para festejar?», le preguntó Candy. «¿Ahora sí festejarás en grande?», No, estaré trabajando ese día como siempre. Mi festejo es este. le dijo, haciendo que se sonrojara de inmediato. Y bueno, ahora por desgracia tengo que irme. «Te acompaño a tu auto». Gracias. Y Candy, le entregaré al arquitecto la lista que compilamos y le pediré que venga a hablar con ustedes y a tomar medidas. De todas formas, yo vendré también siempre que pueda escaparme y tú puedes contactarme siempre que lo necesites. O quieras. «Gracias de nuevo», Despídeme nuevamente de la señorita Pony y la hermana Lane. le dijo William subiendo a su auto, mientras agitaba su mano una vez más para despedirse de Candy, y se marchó. Candy entró al hogar de nuevo, en donde encontró a las directoras aún platicando sobre el hermoso acontecimiento del día, y sentándose a su lado les acompañó para juntas repasar lo que acababa de suceder. «¡Candy, Candy!», gritaba la pequeñita sin parar. «¿Qué pasa, Rosie? ¿Por qué tanto alboroto?» «Millie se resbaló en uno de los charcos que dejó la lluvia y se cayó. Dice que le duele tanto que no puede ni pararse». «A ver, Rosie, vamos, llévame hasta donde está Millie». Candy salió detrás de Rosie y encontró a una pequeña Millie de tan solo 3 años tirada en el piso sobre un charco y llorando sin parar, quejándose entre sollozos que se le había quebrado la pierna porque el dolor era insoportable y no la dejaba caminar. Candy, con toda delicadeza, la revisó. La pierna estaba perfectamente bien y solo tenía un raspón. Aún así, haciendo todo un teatro, la cargó en sus brazos y la llevó a la enfermería para curarla. La enfermería era uno de los primeros cuartos que se habían construido bajo los trabajos de ampliación y remodelación del hogar de Pony. La ampliación había comenzado meses atrás
y aunque aún faltaba bastante tiempo para terminarla, la pequeña enfermería había abierto sus puertas unos pocos días antes, con el comienzo del otoño. Los planes eran extensos. La enfermería sería solo una pequeña área de lo que estaba diseñado como una clínica, la cual no solo atendería a los chicos del hogar de Pony, sino también a las poblaciones más cercanas. Candy era por lo pronto la única que se encargaba de atender casos sencillos, pero sabían que pronto tendrían que buscar a algún doctor que pudiera encargarse de los casos más complicados. Durante esos últimos meses de reconstrucción, William había seguido haciendo sus cortas y sorpresivas visitas sin anunciarse, dejando siempre a Candy y aún a las directoras con corazones agitados. Bien, Millie, has quedado como nueva, ¿ves? Tu pierna no está rota. Fue solo un raspón y la rodilla se mueve sin mayor dificultad, así que puedes caminar sin problemas. Pero deja de perseguir hojas secas que caen de los árboles porque si no, te volverás a caer en un charco, le dijo Candy mientras le daba un beso en la frente y la bajaba al piso. Candy, ¿estás ahí? Preguntó la hermana Elaine asomándose por la puerta. Sí, hermana, ¿qué pasa? Nada, es solo que acaba de llegar el correo y viene una carta para ti desde Chicago. ¿Desde Chicago? Preguntó Candy emocionada, tomando la carta entre sus manos. ¿La señora Gloria Bandog? ¿La casera de la casa Magnolia? ¡Pero qué sorpresa! Hermana Elaine, ¿está bien si me tomo unos minutos fuera para leer esta carta? No tienes que preguntarme, Candy, ve. Candy salió de la clínica y se dirigió a la colina. Hubiera sido más fácil quedarse en su árbol preferido, pero con todos los trabajos de construcción a su alrededor, le iba a ser imposible concentrarse y leer la carta en silencio. El ruido mientras había luz natural era constante. El hogar de Pony rápidamente se estaba convirtiendo en algo totalmente distinto a lo que antes era. Aún así, le habían pedido encarecidamente al arquitecto que conservara la capilla intacta en medida de sus posibilidades. Sí, también la remodelarían, pero la fachada icónica de su modesta torre con vitrales, rematada con una cruz, sería preservada. Ninguna de las ahora dueñas del lugar quería quitarle por completo esa calidez y familiaridad que le proporcionaba el edificio, y sobre todo a los niños que lo habían llamado hogar con el transcurso de los años. La carta de la señora Gloria fue una muy amable misiva llena de sorpresas y encarecidas disculpas. Aunque había tardado en escribirla a Candy, hacía meses que se había enterado por medio de una publicación del Chicago News Express de la verdadera identidad de aquel a quien tacharon de gángster, dejándolos a ellos y a todo el vecindario estupefactos. El solo pensar que en ese modesto edificio había vivido por años la cabeza de una de las familias más adineradas del país les había dejado sin habla. Ahora, tanto ella como las demás vecinas les rogaban encarecidamente que las perdonaran por haberlos echado y por haber dudado de su integridad, y le pedían a Candy que por favor extendiera sus más sinceras disculpas a Albert, o mejor dicho, al señor Arley, por todos los malos ratos que le habían hecho pasar y que habían desembocado en su salida del edificio. Una pequeña nota al pie de página mencionaba que, ya que ella les había pedido que reenviaran cualquier correspondencia que aún pudiera recibir en la casa Magnolia a su nuevo hogar, adjuntaba una carta que acababan de recibir unos días atrás, y con eso se despedía, deseándole a ella y al señor Arley lo mejor, y esperando poder verles de nuevo algún día. De dentro del sobre, Candy sacó con cuidado otro sobre color rosa pálido, rotulado en una elegante caligrafía, dirigida a ella de parte de Eleanor Baker. Era increíble que pudiera aspirar el aroma de la actriz con tan solo tomar la carta en sus manos, pero más increíble aún era que Eleanor Baker le estuviera escribiendo a ella. ¿Para qué? Con sumo cuidado despegó el sobre tratando de no romperlo, y al sacar las hojas pudo ver cómo de ellas caía un papel grueso de tamaño más pequeño. Era un boleto de entrada para una representación de teatro, e imaginando de qué podría tratarse, lo leyó. Compañía Teatral Stratford. Temporada de otoño. Hamlet. Director: Robert Hathaway. Protagonista: Terence Graham. Candy no podía dejar de contemplar ese boleto de entrada. Albert le había comentado que Terry había regresado al grupo Stratford, consiguiendo nada menos que el papel protagónico en Hamlet, y a ella le parecía que aun a pesar de siempre tratar de evitar cualquier información sobre Terry en diarios o revistas, irremediablemente ésta terminaba por llegar a sus manos. Ya no le extrañaba, la verdad. Desde que había regresado de Londres años atrás, era como si todos los artículos sobre él la persiguieran. Posiblemente el tiempo después de su separación fue el único en el cual no escuchó mucho sobre él,
pero eso había sido gracias a su compañero de departamento, quien le escondía todas las notas con tal de no verla sufrir. Sin embargo, ahora, la misma señorita Pony y hermana Elaine buscaban los diarios para enterarse sobre las noticias de Terry, y era por ello que Candy estaba al tanto de las grandes expectativas que generaba su retorno a los escenarios, así como de las críticas, que aún sin que la obra se hubiera estrenado, le auguraban un éxito rotundo. Candy leyó la carta que Eleanor Baker le enviaba. El día que se encontraron por mera casualidad en Roxtown, le había parecido como si la madre de Terry hubiera pensado que ella había ido a ese recóndito lugar específicamente a buscarlo a él, cuando nada distaba tanto de la realidad. Ella había ido ahí buscando a Albert. Albert. Candy aún estaba segura de que él había estado detrás de ese encuentro, al enviarle el abrigo de primavera desde ahí. Tenía tantas ganas de preguntarle si era cierto y por qué lo había hecho, pero aún no estaba preparada para aceptar frente a él que había sido ella quien literalmente había corrido a comprar un boleto de tren en el instante en que había leído su remitente. Después de conocer su verdadera identidad como patriarca de los Harley, ¿cómo le iba a confesar que la tenía totalmente enamorada y que lo había extrañado horrores, al punto de desear poder quedarse a vivir con él en donde quiera que estuviera, aun si era un pueblito totalmente desconocido? Para ella, ese viaje a Roxtown había sido comparable a su viaje a Nueva York, con solo un boleto de ida, pero sin miras a un retorno, y sin embargo, la señorita Baker aún le estaba agradeciendo encarecidamente en su carta el haber visitado a Terry en Roxtown, a pesar de no haber hablado personalmente con él, y seguía atribuyéndole a ella su recuperación y regreso a los escenarios de fama mundial. Le decía que en muestra de su agradecimiento, nada le gustaría más que aceptar su invitación para asistir al estreno de la obra, y que ella se encargaría en enviar un coche a buscarla. ¿Qué era todo eso? ¿Se daba cuenta de lo que le estaba pidiendo? Para Candy era más que obvio que, a pesar de haberla dejado ir sin más súplicas esa tarde en Roxtown, aún conservaba una pequeña esperanza de que ellos dos se reencontraran. En definitiva, tenía que dejarle bien en claro que Terry para ella era parte de su pasado. Pero ¿cómo hacerlo sin dañar a una madre que solo deseaba lo mejor para su hijo? Candy guardó la correspondencia y decidió pensar considerablemente sus palabras, decidiendo esperar hasta la noche para escribirle, una vez que hubiera terminado su rutina del día. Susana y Terry estaban juntos. Candy había leído en un diario cómo se había anunciado formalmente su compromiso. No entendía cómo Eleanor Baker la invitaba a asistir precisamente bajo esas circunstancias al estreno. Seguramente no esperaba que solo se presentara en el teatro y no lo buscara después. No, Candy sabía que no podía ir. Le aplaudiría a la distancia, le desearía lo mejor y guardaría la entrada como un preciado tesoro de la fortaleza de Terry, quien, aun después de haber caído tan bajo, había sido capaz de levantarse y brillar de nuevo con luz propia. En ella siempre tendría una ferviente admiradora, pero solo eso. ¡Albert!, le dijo sorprendida al abrir la puerta. Hola, Candy. ¿Cuándo vas a dejar de asustarme con tus visitas sorpresivas? ¿Te asusto? ¿De verdad? Sí, no, es solo que no te espero. Y luego con todo este ruido de la construcción, apenas si se escucha cuando se para un auto frente al hogar, y para cuando nos damos cuenta de que tenemos visitas, ya es demasiado tarde para correr, pues ya están llamando a la puerta. ¿Correr? ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres correr? Bueno, a cambiarme por lo menos, para verme más presentable. Así estás perfecta. Y además, vivimos juntos por años, Candy. ¿Que ya no te acuerdas? Te conozco en todas tus presentaciones. Le contestó él guiñándole un ojo. Candy se sonrojó de inmediato. Sí, era cierto. Ese hombre la conocía literalmente en todas sus presentaciones, pero precisamente el solo pensar en eso era lo que ahora la ponía tan nerviosa. Lo siento si no te aviso. Por lo general aprovecho para venir cuando veo una pequeña ventana libre en mi agenda. Temo que si fijara contigo una fecha, después con mis 1000 compromisos no iba a poder cumplirla. Y como aún no hay un teléfono aquí en donde comunicarme contigo, y aún al telégrafo le toma tiempo llegar, prefiero aprovechar las horas manejando hasta acá. Candy lo hizo pasar. William saludó a las directoras, quienes también se sorprendieron por su inesperada visita, y empezaron a correr como gallinas descabezadas por toda la cocina, tratando de preparar algo para ofrecerle.
William, como siempre amable, las tranquilizó diciéndoles que no era necesario, que no estaba ahí para comer y que simplemente quería ver cómo iba la construcción y platicar al menos un corto tiempo con Candy. Han hecho grandes avances, Le dijo mientras rodeaban la construcción. Sí, ¿te gusta? Este lugar ya no parece el mismo. Aunque le hemos pedido al arquitecto que deje la capilla, creo que una vez terminado todo, de todas formas no lo vamos a reconocer. me gusta cómo va quedando, y veo que estás instalada en tu enfermería. Sí, bueno, aún sigo yendo algunos días a trabajar al Hospital San José, pero siento que cada vez me necesitan más aquí. El rumor de que hay una enfermera cerca ha hecho que los habitantes de los pueblos cercanos vengan a verme siempre que tienen necesidad, tanto que comienzo a ponerme nerviosa de que algún día llegue un paciente al cual no pueda atender como se debe. A fin de cuentas, soy enfermera, no doctora. ¿Te gustaría estudiar medicina? Me encantaría, pero soy demasiado despistada. No tengo cabeza para eso. Siento que haré una pésima doctora. En ese caso, tendrás que buscar a algún médico que esté dispuesto a atender la clínica una vez que esté terminada. ¿Sabes? El otro día fui a hablar con el doctor Martin. Es un excelente médico y ahora que ha dejado el alcohol tiene muchísimos pacientes, pero esa clínica es una posilga. Realmente quisiera ayudarle construyendo otra, pero hasta ahora lo único que he escuchado de su parte es, así estoy bien, gracias. Tal vez piensa que con eso quieres pagarle todo lo que hizo por ti, y como él lo hizo de tan buen corazón, no quiere que le pagues de ninguna forma. Sí, lo mismo he pensado. En fin, en realidad también venía a entregarte una invitación. ¿Invitación? Sí, ahora que se ha firmado el armisticio y que por fin se le ve fin a la guerra, hemos decidido hacer un servicio conmemorativo para Steer en Lakewood. Yo estoy extremadamente ocupado con viajes y 1000 cosas por hacer, pero hemos planeado realizarlo el fin de semana de Acción de Gracias para yo también poder estar. Esta es tu invitación, Candy. Vendrás, ¿cierto? Nada me gustaría más, pero no quiero que pase lo mismo que pasó cuando fue su funeral y que la tía abuela me prohibió la entrada. Lo sé, y lo siento. Esta vez no pasará. Ya hablé con ella y no se opondrá a que asistas. Aparte, como te digo, yo estaré ahí. Puedo venir a buscarte si quieres. Me acabas de decir que estarás muy ocupado. No, no te preocupes, de verdad, yo puedo llegar. Es todo el fin de semana, así que tendrás que dejar aquí todo listo y preparar una maleta. Perfecto. Muchas gracias. Lakewood. Continuará. Hola a todos, hola a todas. De nuevo, dejo unas pocas notas. Solo para decirles que, como se han dado cuenta, de ahora en adelante vamos a estar nombrando algunas de las cartas que aparecen en la tercera parte de la novela Candy Candy, la historia definitiva. Por obvias cuestiones de derechos de autor y por la forma en que he querido escribir mi fanfic, no transcribo las cartas tal como aparecen en la novela. Quisiera pensar que este fanfic puede llegar a ser un compañero de la misma novela, y me parecía redundante transcribir las cartas aquí. Unas pocas de ellas sí han sido copiadas tal cual, pero el contenido de la gran mayoría se encuentra entrelazado en esta historia como diálogos de los personajes o como explicaciones del narrador. En este caso, al hablar de la carta de Eleanor Baker, menciono los puntos importantes que toca la carta, pero no ahondo en su contenido. Gracias por su comprensión. Para aquellos que tienen la novela, les invito a que busquen las cartas de la tercera parte del libro si tienen alguna duda de qué es lo que dicen. Y creo que con eso, lo que explico aquí cobrará más sentido. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Pronto contestaré sus comentarios y hasta la próxima. Adiós.